Un millonario estaba convencido de que algo no iba bien en su propia casa. Por eso hizo lo impensable. Instaló cámaras ocultas en cada rincón, decidido a desenmascarar a la niñera y descubrir la verdad cueste lo que cueste. Lo que vio en las grabaciones no fue traición, ni engaño, ni peligro. Fue algo mucho más devastador. Un gesto de su pequeño hijo que desmontó todas sus certezas y lo dejó frente a una verdad que llevaba meses evitando. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? 8 meses después de la muerte de Inés, la casa de Alejandro Rivas en el Eixample de Valencia seguía funcionando como un reloj, todo limpio, todo en su sitio, todo correcto. Y sin embargo le faltaba lo principal. Aquella mañana de invierno tardío, la luz entraba suave por los ventanales y traía desde la calle un rumor lejano, gente montando estructuras, voces de vecinos, algún petardo aislado de pruebas. La ciudad ya olía a fallas, aunque dentro no oliera a nada, salvo al café recién hecho. Alejandro bajó las escaleras ajustándose la corbata, mirando el reloj más de la cuenta, como si el tiempo pudiera obedecerle. En la cocina, Rosario, la empleada de toda la vida, se secaba las manos con calma. Le habló con el respeto de siempre, pero con una ternura que no se atrevía a empujar demasiado. Benjamín. Nico ya desayunó, señor. Está en su cuarto jugando, más solo. Alejandro frunció el ceño no por enfado, sino por esa incomodidad que le picaba por dentro. Sí, como usted pidió. Nada de televisión, nada de tableta, solo sus juguetes. Era su regla favorita: independencia temprano, disciplina temprano, porque el mundo no perdonaba a los débiles. Lo repetía como quien repite una oración. Aún así, cada vez que Rosario decía solo algo, se le apretaba en el estómago. Respiró hondo y preguntó sin mirar demasiado a los ojos. ¿A qué hora llega la nueva niñera? A las 10, señor. Se llama Clara Montes. Alejandro asintió. Era la 13ª en 8 meses. A todas les había encontrado un motivo, llegaban tarde. Hablaban de más, no seguían instrucciones. Pero la verdad era otra, más fea y más difícil de admitir. No soportaba ver a otra mujer ocupando el lugar que en su cabeza todavía le pertenecía a Inés. Cada gesto de cariño hacia Nico le recordaba lo que él había perdido, y ese recuerdo le quemaba. Subió al 2.º piso con pasos firmes. El cuarto de Nico era un catálogo, dinosaurios pintados en la pared, estantes ordenados por tamaño, una cama perfecta. Demasiado perfecto para un niño de 3 años. En medio de esa perfección, sentado en la alfombra, Nico armaba una torre de bloques con una seriedad que no combinaba con su edad. Alejandro dijo: «Buenos días, Benja», el diminutivo de Benjamín, a quien todos llamaban Nico, con voz controlada intentando sonar cercano, y se sentó en la cama, no en el suelo. Los ojos avellana del niño, tan parecidos a los de Inés, lo miraron con cautela. «Buenos días, papi. Hoy viene una niñera nueva. Se llama Clara. Necesito que te portes bien». Nico asintió sin sorpresa. Las niñeras venían y se iban como el clima. «Siempre me porto bien, papi». Y era verdad, no hacía berrinches, no pedía nada, no lloraba. Alejandro se decía que eso era buen comportamiento, pero una parte de él sospechaba que era otra cosa, un niño que había aprendido a no molestar. Quiso abrazarlo. Quiso preguntarle si extrañaba a su mamá. Quiso decirle que él también la extrañaba. Pero las palabras se le quedaron atoradas. «Me voy. Nos vemos en la noche». «Adiós, papi», respondió Nico, y siguió con la torre como si cada bloque fuera una tarea importante. Alejandro miró la construcción un segundo más, buscando un comentario inteligente, algo de padre. ¿Para qué es esa torre? El niño apiló otro bloque con cuidado y contestó con la naturalidad más cruel del mundo.
para que mi mami pueda verme desde el cielo. El aire pareció detenerse. Alejandro tragó saliva clavado en el sitio, sintiendo cómo esa frase le abría por dentro un lugar que él llevaba meses cerrando a fuerza. No dijo nada. Solo asintió como si fuera un dato más del día y salió del cuarto con pasos rápidos. En el pasillo se apoyó contra la pared y respiró hondo. No era capaz de sostener una conversación sencilla con su propio hijo sin sentir que caminaba sobre cristales. Abajo el silencio de la casa lo esperó otra vez, y él se aferró a su rutina como quien se agarra a una baranda maletín llaves puerta. En su cabeza una lista invisible: trabajo, cuentas, seguridad, orden. Presencia. Eso no estaba en la lista. El timbre sonó cuando aún no eran las 10. Alejandro abrió con el ceño fruncido y vio a una mujer joven que lo miraba sin miedo. «Buenos días, soy Clara Montes». Clara no llegó a pedir permiso. Llegó a decir la verdad con calma, y eso a Alejandro le incomodó más que cualquier mentira. Ella estaba de pie en el umbral con una mochila gastada al hombro, vaqueros limpios y una camisa blanca sencilla. No miró la casa con asombro, ni con codicia, solo con atención tranquila, como quien entra a un lugar que todavía no conoce, pero que merece respeto. Alejandro la hizo pasar sin sonreír y le indicó el sofá. El reloj marcaba las 9:30. Llegó temprano, dijo él más como reproche que como observación. Clara respondió sin excusas. El autobús había llegado antes y prefirió esperar allí. La explicación fue breve, directa, sin adornos. Alejandro lo anotó mentalmente, no se justificaba de más. Le pidió las referencias. Clara sacó una carpeta y se la entregó con cuidado. 3 familias, comentarios correctos, 2 años cuidando a niños pequeños. Alejandro preguntó por qué había dejado el último trabajo. La familia se mudó a Madrid y después de un tiempo Clara decidió empezar de nuevo en Valencia. Añadió sin dramatismo que cuidaba a su madre que estaba enferma. No dijo qué enfermedad ni pidió compasión. Alejandro asintió y sintió sin querer un respeto incómodo por esa forma de decir las cosas. Entonces sacó la hoja impresa. Horarios estrictos, 1 hora de televisión educativa, nada de tabletas, actividades estructuradas. Profesionalismo ante todo. Clara leyó despacio sin interrumpir. Cuando terminó, levantó la vista. «¿Puedo hacer una pregunta?». Alejandro aceptó con un gesto seco. «¿Puedo abrazarlo?». La pregunta cayó como un objeto fuera de lugar. Alejandro se tensó. «Si es necesario», respondió midiendo cada palabra. Clara no discutió, solo explicó con voz baja: «A veces los niños necesitan afecto sin razón solo porque son niños». Alejandro cerró la carpeta. «Recuerde algo», dijo. «Usted está aquí para cuidar, no para reemplazar a su madre». Clara sostuvo su mirada. «No vengo a reemplazar a nadie. Vengo a cuidar a un niño que perdió a su mamá. Hay una diferencia». El silencio que siguió fue denso. Alejandro no estaba acostumbrado a que una empleada le hablara así sin miedo ni sumisión. Antes de que pudiera responder, Rosario apareció para avisar que Nico estaba en su cuarto. Alejandro dudó un segundo y asintió. Rosario condujo a Clara por la escalera. El cuarto del niño era impecable, casi frío. Clara se arrodilló a la altura de Nico sin invadir su espacio. «Hola, Nico. Soy Clara». El niño la miró con la misma cautela con la que miraba a todos últimamente y respondió apenas con un gesto. «¿Qué estás construyendo?». «Una torre», dijo él. Clara sonrió. «Es muy alta». «¿Para qué es Nico?», pensó un instante, y contestó: «Para que mi mami me vea desde el cielo». Clara sintió que algo se le rompía por dentro, pero no lo mostró. Asintió con respeto, como si el niño hubiera dicho algo sagrado. Desde el pasillo, Alejandro observó la escena sin ser visto. No hubo abrazos, no hubo exageraciones.
Solo una mujer a la altura de su hijo escuchando de verdad. Algo en su pecho se cerró. No le gustó lo que sintió, una mezcla de alivio y amenaza. Esa calma de Clara, esa manera de entrar sin empujar, hacía tambalear el único sistema que Alejandro conocía: el control. Cuando Clara regresó al salón, Alejandro tomó la decisión sin anunciarla. Le dijo que estaba contratada y que empezaba ese mismo día. Clara agradeció con una sonrisa pequeña, sincera. Alejandro salió de la casa rumbo al coche y mientras conducía entre el tráfico de Valencia, notó que no podía quitarse la imagen de su hijo hablando del cielo con total naturalidad. Sacó el teléfono y buscó un contacto que llevaba semanas guardado sin usar. No era paranoia, se dijo. Era precaución. Marcó el número de la empresa de seguridad y pidió cámaras discretas, cobertura total. Al colgar, una duda le atravesó la cabeza. No sabía si estaba protegiendo a Nico o protegiéndose a sí mismo. La torre de Nico aún queda en la alfombra como un pequeño monumento. Clara está a punto de tocar esa grieta, y Alejandro responderá con su arma favorita, el control. Alejandro creyó que ver a través de una pantalla le daría tranquilidad, pero lo primero que sintió fue una inquietud nueva, más profunda. Esa noche, mientras la casa dormía, los técnicos instalaron las cámaras con eficiencia silenciosa, un detector de humo falso en la cocina, un reloj discreto en el salón, una esquina casi invisible en el cuarto de Nico. Alejandro observaba sin intervenir, con los brazos cruzados, repitiéndose que aquello era por seguridad. Cuando encendió la aplicación por primera vez y vio las pequeñas ventanas iluminadas, experimentó una sensación de control absoluto y un leve malestar que decidió ignorar. A la mañana siguiente se despertó antes del amanecer. Bajó a la cocina con el portátil bajo el brazo y abrió las cámaras como quien abre el periódico. A las 7:30, apareció Clara despeinada, descalza, preparando café con leche y tostadas. No hablaba sola ni usaba el teléfono. Tarareaba algo casi inaudible. 15 minutos después, subió al cuarto de Nico. Alejandro cambió de cámara con el pulso tenso. Clara llamó a la puerta antes de entrar. «Buenos días, Nico». «¿Dormiste bien?». El niño asintió abrazando su dinosaurio verde. «¿Tienes hambre?». «Preparé huevos». Nico dudó. «Mi mami los hacía con queso». Alejandro se tensó esperando una frase torpe. Clara no la dio. «No sé hacerlos como tu mami dijo, pero si me cuentas lo intento. ¿Te parece?». Por primera vez Nico sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida pero real. Bajaron juntos a la cocina. Clara no lo cargó ni lo tomó de la mano. Caminó a su lado. En el banco alto, Nico dio instrucciones con seriedad. «Más queso». «Mucho». Clara obedecía como si él fuera el jefe. «Así está bien, perfecto», dijo él. Alejandro observaba sin parpadear. No era un truco, no era teatro. Era algo sencillo y honesto que él no había sabido ofrecer. Más tarde en el jardín, Nico corrió detrás de una mariposa. Clara se sentó en el césped sin prisas. Cuando el niño se cansó, se sentó a su lado. «¿Extrañas a tu mami?», preguntó ella sin dramatismo. Nico asintió. «Yo también extraño a la mía cuando estoy lejos. La tuya se va a morir». La pregunta salió directa, sin filtros. Clara respiró hondo. «No lo sé. Está muy enferma. A veces estoy triste, pero también agradecida por cada día con ella». Nico pensó un momento. «Yo extraño a la mía todos los días». Clara no corrigió, no animó a ser fuerte. Solo dijo: «Está bien extrañarla. Ser fuerte no es... no llorar es seguir aunque duela». Nico bajó la mirada. «¿Puedo abrazarte?». Clara dudó un segundo, recordando la conversación con Alejandro. «Claro que sí». El niño se aferró a ella con una intensidad que no había mostrado en meses. Alejandro tuvo que cerrar la aplicación.
Sus manos temblaban. Aquello no era peligro. Era lo que él había evitado. Durante la siesta, Clara se quedó junto a la cama de Nico acariciándole el cabello hasta que respiró profundo. Por la tarde construyeron una fortaleza de cojines en el salón. Cuando Alejandro regresó encontró risas. Nico corrió hacia él. «Mira, papi, es un castillo. Yo soy el rey y Clara es el dragón que me cuida. ¿Quieres entrar?» Alejandro dudó. «Tengo trabajo». La luz en los ojos del niño se apagó un poco sin reproche. «Está bien», dijo Nico con una resignación que dolió más que un llanto. Desde el estudio, Alejandro volvió a las cámaras. Vio a Clara arrodillarse junto a Nico. «Tu papi trabaja mucho porque te quiere». «Yo no necesito cosas», respondió el niño. «Solo lo necesito a él». Esa frase se le clavó como un espejo. Esa noche, mientras Nico dormía, Clara volvió al cuarto para acompañarlo. «¿Crees que mi mami me ve?» «Estoy segura. ¿Y que está orgullosa?» «Claro que sí». Nico guardó silencio. Entonces se durmió. Alejandro cerró el portátil y apoyó la frente en la mesa. Las cámaras no habían mostrado ningún peligro. Solo habían mostrado todo lo que él no estaba haciendo. En el jardín al día siguiente, unas tizas de colores esperan en el suelo. Nico va a dibujar algo que Alejandro no está preparado para ver. El dibujo quedó en el suelo sencillo y devastador. Un padre lejos, un niño solo, y un espacio vacío que nadie sabía cómo cruzar. Aquella tarde el aire en Valencia tenía un toque más amable que en los días anteriores. En la calle se oían risas, pasos y el murmullo de una ciudad que se preparaba para la fiesta sin pedir permiso al dolor de nadie. En el jardín, Clara sacó una caja de tizas de colores y la dejó cerca de Nico como quien ofrece una puerta sin empujarla. El niño se sentó en el suelo con paciencia eligiendo los colores con una seriedad tranquila. La casa parece perfecta por fuera, pero por dentro algo se está rompiendo en silencio. Muy pronto alguien hará una pregunta que Alejandro no sabe cómo contestar. Desde la oficina, Alejandro abrió la aplicación por costumbre, pero esta vez no buscaba errores. Se sorprendió a sí mismo esperando otra cosa, una señal de su hijo, una pista de lo que Nico llevaba guardado. La cámara del jardín mostró el suelo, las tizas, las manos pequeñas moviéndose despacio. Clara observó el primer dibujo sin interrumpir. Eran figuras simples de palitos, pero había intención: una mujer, un hombre, un niño. «¿Quiénes son?», preguntó ella con voz suave. Nico levantó la vista. «Mi familia antes». Clara asintió dejando que la frase respirara. «¿Y ahora?» «¿Cómo es ahora?». Nico tomó otra tiza como si ese segundo dibujo fuera más difícil. Dibujó al niño en una esquina, luego al hombre alto en la otra. Entre ambos dejó un espacio enorme sin nada. Así dijo y se quedó mirando su propia obra, como si confirmara una verdad que no le gustaba. Clara no reaccionó con prisa. Se sentó a su lado con las manos apoyadas en las rodillas. «¿Por qué están tan lejos?», preguntó como quien pregunta por un camino, no por una culpa. «Porque papi no quiere estar cerca», respondió Nico sin rabia, sin dramatismo. «Creo que le recuerdo a mami y eso lo pone triste». Alejandro, al otro lado de la pantalla, sintió que se le aflojaba el cuerpo. No era una acusación. Era peor, era una explicación infantil perfectamente lógica, construida con observación y silencio. Clara no negó el dolor, pero tampoco lo dejó crecer solo. «¿Te dijo eso, Nico?», movió la cabeza. «No, pero lo sé. Porque cuando me mira sus ojos se ponen tristes y luego se va». Clara bajó la mirada un segundo como eligiendo bien las palabras. «¿Sabes qué creo yo, Nico?». La miró con curiosidad cautelosa. «Creo que tu papi te quiere muchísimo, tanto que le da miedo». Nico frunció el ceño como si esa idea no encajara en su mundo ordenado. Miedo de que Clara se acercó apenas sin invadir. Miedo de perderte como perdió a tu mami. A veces cuando las personas tienen mucho miedo, se alejan de lo que más aman. No porque no les importe, sino porque les importa demasiado.
Nico pensó en eso mirando el espacio vacío entre los dibujos. Pero eso no tiene sentido, dijo al final con honestidad rotunda. Tienes razón, pequeño. El miedo no siempre tiene sentido, contestó Clara, y luego añadió algo que Alejandro no esperaba escuchar, algo que sonó a confesión sin pedir perdón. Yo también tengo miedo a veces. Nico la miró de reojo. ¿Tú? ¿De qué? Clara sonrió con tristeza. De que mi madre sufra. De no poder ayudarla lo suficiente. De fallar. Nico se quedó callado unos segundos, como si hubiera entendido algo grande. Pero no estás fallando. Eres buena, dijo con esa seriedad que parecía prestada de un adulto. Alejandro apartó la vista de la pantalla y se quedó mirando la pared de su despacho. Sintió una vergüenza que le subía desde el pecho. Había convertido su casa en un lugar impecable, pero su hijo estaba dibujando ausencias. Volvió a mirar. Clara tocó con un dedo el espacio vacío del dibujo, sin borrar nada. Algún día ese espacio puede hacerse más pequeño, dijo despacio. No porque alguien lo obligue, sino porque tu papi aprenda a quedarse. Más tarde Clara entró con Nico a la cocina para una merienda sencilla. No hubo grandes discursos, solo lo cotidiano: un vaso de leche tibia para el niño, una taza de té para ella, y el sonido lejano de un vecino cerrando la persiana. Nico volvió a mirar hacia el jardín, como si el dibujo siguiera hablándole. Clara le limpiaba las manos con una servilleta y le preguntó si quería guardar las tizas. Nico asintió. Las guardó con cuidado, como si fueran algo importante. Alejandro desde el coche de vuelta sintió por primera vez que el trayecto era demasiado largo. No era el trabajo lo que lo llamaba, era una imagen, ese espacio vacío dibujado en el suelo esperando una decisión. Aceleró un poco sin darse cuenta, como si llegar antes pudiera reparar meses. Esa noche un grito rompe la calma de la casa. Nico tiene una pesadilla. Y esta vez, Alejandro no se queda mirando desde una pantalla. Cuando Alejandro abrazó a su hijo en la oscuridad, entendió que el miedo no se cura mirando, sino quedándose. El grito había salido del cuarto de Nico como un hilo cortado de golpe. Alejandro subió las escaleras sin pensar, sin abrir ninguna aplicación, sin buscar ángulos. Abrió la puerta y encontró a su hijo sentado en la cama con las sábanas revueltas y los ojos abiertos de par en par. Papi sollozó: tuve un sueño horrible. Alejandro cruzó el cuarto en 2 pasos y lo rodeó con los brazos. Estoy aquí, no me voy. Nico se aferró a su cuello como si esa frase necesitara un cuerpo para ser verdad. Soñé que tú también te ibas. Alejandro cerró los ojos. No me voy, te lo prometo. De verdad. Clara apareció en la puerta descalza con el pelo recogido a medias. Se detuvo al verlos y no avanzó. Alejandro la miró un segundo y asintió agradecido por ese respeto silencioso. Nico se fue calmando hasta que el temblor se convirtió en respiración profunda. Alejandro lo acostó con cuidado y se quedó sentado a su lado acariciándole el pelo como había visto hacer tantas veces. Cuando salió del cuarto, Clara seguía allí apoyada en la pared. En la cocina el agua del grifo rompía el silencio. Alejandro habló sin rodeos. No sé cómo ser padre sin Inés. Clara no respondió de inmediato. Dijo con voz baja: Nico ha estado intentando ser fuerte por usted. Tiene 3 años. No le toca cargar con eso. Alejandro apretó el vaso entre las manos. Y aún así lo hace, dijo. Clara asintió. Porque lo ama. El silencio ya no era tenso, era necesario. Alejandro respiró hondo. Tengo que decirte algo. Instalé cámaras por toda la casa. Te he estado vigilando desde el primer día. Esperó el reproche. Clara solo levantó la mirada. Lo sospechaba. Encontré algo raro el segundo día. Y aún así me quedé.
Alejandro bajó la cabeza. ¿Por qué? Porque Nico me necesitaba. Y porque usted también, aunque no lo supiera. Él tragó saliva. Las voy a quitar. Todas. Clara no sonrió, pero algo se aflojó en su postura. A la mañana siguiente, Alejandro llamó a la empresa de seguridad. Mientras daba instrucciones, miró la casa como si la viera por primera vez sin filtros. Cuando colgó, subió al estudio. No abrió las cámaras. Abrió un cajón que llevaba meses evitando. Dentro una caja sencilla con una cinta descolorida. La tomó y la dejó sobre la mesa. Dudó. Pensó en el dibujo con el espacio vacío en el abrazo de la noche, en la promesa que había hecho sin medir consecuencias. Se sentó y pasó los dedos por la tapa como si tocara algo frágil. Abajo Nico desayunaba tostadas con aceite y le contaba a Clara que había soñado con patos. Alejandro escuchó su risa desde el estudio y sintió una punzada dulce. No era tarde. No tenía que ser perfecto. Tenía que estar. Esa misma noche, solo en su estudio, Alejandro abrió una caja que no había tocado desde el funeral, la caja de Inés. La carta de Inés no hablaba de muerte. Hablaba de vida. Y de no dejar que el miedo robara lo que aún quedaba. Alejandro la leyó despacio con las manos temblándole apenas como si cada palabra pesara más que el papel. Inés le escribía desde un lugar sereno sin urgencias, pidiéndole lo único que siempre había sabido pedirle bien, que fuera honesto con lo que sentía. Le hablaba de Nico, de sus risas pequeñas, de su manera de observar el mundo en silencio. Le pedía que no convirtiera el recuerdo en una jaula. Vive, decía. Vive de verdad. Nuestro hijo te necesita presente, no perfecto. Cuando terminó, Alejandro no se levantó. Se quedó allí llorando sin ruido, dejando que el llanto hiciera lo que él no había sabido hacer durante meses: limpiar. A partir de ese día, el tiempo empezó a ordenarse de otra manera. No fue milagroso ni rápido. Hubo mañanas torpes y silencios largos, pero también gestos nuevos. Alejandro aprendió a preparar el desayuno sin mirar el reloj, a sentarse frente a Nico y escucharlo hablar de cosas pequeñas que de pronto se volvieron enormes. Por las noches le leía cuentos con una voz rígida que se iba aflojando página a página. A veces, al apagar la luz, Nico le pedía que se quedara un minuto más. Alejandro se quedaba 2. Un sábado de cielo limpio bajaron juntos a los jardines del Turia. El antiguo cauce se extendía verde y ancho, lleno de familias que paseaban sin prisa. Un vendedor ofrecía horchata, un grupo de niños corría detrás de una pelota. Nico se soltó de la mano de su padre y fue hacia el agua imaginaria donde los patos de siempre parecían esperarlo. Alejandro lo siguió con el pecho apretado. Allí habían venido tantas veces con Inés que durante meses había evitado ese lugar como si quemara. Esta vez respiró. ¿La extrañas?, preguntó Nico de pronto. Alejandro asintió. Cada día. Se sentaron en un banco y hablaron de ella, de cómo se reía cuando se equivocaba, de cómo se le olvidaban las llaves. El dolor seguía ahí, pero ahora cabía junto a la risa. Llegó el cumpleaños. 4 años. La casa se llenó de globos de voces, de una alegría sencilla. Nico sopló las velas con los ojos cerrados y una concentración solemne. Más tarde, cuando la casa volvió al silencio, buscó a su padre con algo escondido detrás de la espalda. Era una tarjeta hecha a mano, 3 figuras tomadas de la mano, bajo un sol amarillo. Gracias por volver, papi. Alejandro sintió que el corazón se le rompía y se recomponía al mismo tiempo. Lo abrazó largo, como si ese abrazo pudiera decir todo lo que las palabras no alcanzaban. Poco después, la vida volvió a pedir espacio para el dolor. La madre de Clara murió en la madrugada de un martes. Clara pidió tiempo. Alejandro no preguntó cuánto ni puso condiciones. Nico preguntó por ella cada noche y Alejandro no esquivó la tristeza.
La queremos decía, y cuando queremos duele. Un día, ordenando el estudio, Alejandro encontró un archivo antiguo. Lo abrió. Nico aparecía solo construyendo una torre y hablando en voz baja. Le pedía permiso a su mamá para ser feliz, para encariñarse, para vivir. Alejandro cerró los ojos. Entendió que su hijo había sido valiente incluso cuando él no lo había sido. Llamó a Clara sin expectativas, solo para agradecer. Cuando ella volvió, Nico corrió a abrazarla con una certeza tranquila, sin miedo a perder nada. Alejandro los miró y supo que el amor no se divide ni reemplaza, se ensancha cuando se lo deja entrar. En el parque, Nico encontró una pluma azul entre la hierba. «Es de mami», dijo con convicción. «Dice que está bien que seamos felices». Alejandro lo alzó, apoyó la frente en la de su hijo y miró el cielo claro. No necesitaba pruebas ni promesas, necesitaba presencia. «Sí, campeón», susurró. «Somos felices». Cuando la casa volvió a llenarse de risas suaves y silencios compartidos, no fue porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque dejó de mandar. Alejandro aprendió que estar presente no significa borrar el pasado, sino caminar con él sin miedo, y que un niño no necesita explicaciones perfectas, no brazos que no se retiren. En esa familia recompuesta, cada gesto pequeño, una conversación honesta, una tarde sin prisas. Un recuerdo dicho en voz alta fue cerrando heridas antiguas y abriendo un hogar nuevo más humano y verdadero. Si esta historia te ha tocado el corazón o te ha hecho reflexionar, deja un 1 en los comentarios. Si crees que puede mejorar o quieres aportar algo, deja un 0 y cuéntanos. La lección es sencilla y profunda. El amor no se compra ni se controla, se practica. La bondad sin condiciones puede cambiar destinos. Todos merecen ser amados y tener un lugar al que volver. La dignidad y el afecto valen más que el dinero y la posición. Y cuando se ofrece una oportunidad cualquiera, puede volver a brillar. La felicidad llega cuando dejamos de vivir solo para nosotros y empezamos a cuidar de los demás como una luz discreta que no deslumbra, pero guía. Como una lámpara encendida junto a la ventana, un acto de ternura sencillo puede alumbrar los caminos más oscuros de la vida. Tómate un momento para pensar en esta historia y en tus propios vínculos. ¿A quién puedes acompañar hoy con más presencia y menos miedo? Si este relato resonó contigo, te invitamos a compartirlo y a suscribirte al canal para seguir construyendo juntos una comunidad donde las historias unan y reconcilien.